Amén. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Cuando aquella mañana de domingo las mujeres fueron a la tumba a llevar los perfumes, los aceites, los ungüentos, de alguna manera cumplir o a cubrir los ritos funerarios del primer siglo y también a rendir honor al cuerpo de Jesús, algo había pasado. Ya habían ocurrido muchas cosas que estuvieron ocultas, veladas a los ojos de estas mujeres y de toda la humanidad. Los más de 30 billones, sí, más de 30 billones, miles de millones de células habían vuelto a la vida. Kilómetros de tejido habían sido reconectados a los torrentes sanguíneos para recuperar su función vital, elemental. El corazón, hasta ese momento vacío de poder, de energía para poder bombear, apagado había sido en las noches anteriores, de repente obtiene el toque, el shock, el golpe necesario para volver a latir, y otra vez se escucha el tan ansiado tum, tum, tum. Ese órgano vital fundamental para cualquier ser humano y para muchos seres vivos, que había empezado a secarse, a marchitarse porque ya no tenía vida, quizá hasta a descomponerse, recibe el impacto externo para volver a cumplir sus funciones, esas funciones incansables que todos conocemos pero que nadie se ocupa conscientemente de hacer. De repente algo hizo que los ojos cerrados, apagados, volvieran a ver, que los cientos de músculos y tendones volvieran a recuperar su vigor. Las uñas, que quizá ya empezaban a tener ese tono entremezclado tan característico de gris, morado, negro, ese tono de muerte, empezaron a ver o a ser las de antes. Los miles y miles de procesos químicos estaban en funcionamiento otra vez. Algo había pasado. La vuelta a la vida era un hecho. La muerte lo había sido. No había duda que la muerte había sido un hecho. Porque nadie dudó al escuchar a aquel capitán, aquel centurión, cuando él dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Nadie dudó al escuchar el consumado es, el todo se ha cumplido, que la muerte era un acto real, que no era simplemente una cuestión poética que se escribiría en los libros de historia o en algunas cuestiones que se registraron, sino que era un acto, un hecho real. Marcos escribe que este centurión dijo algo así: cuando el capitán que estaba de pie frente a Jesús lo escuchó gritar y lo vio morir, resalto, subrayo yo, lo vio morir, dijo: este hombre sí era Hijo de Dios. Pero aunque la muerte fue una realidad, porque fue una realidad ineludible, los procesos mecánicos, químicos, respiratorios y funcionales necesarios ya se habían puesto en marcha otra vez. La vuelta a la vida fue algo único, de carácter exclusivamente divino.
No hubo algo que pudiera hacer volver a la vida más que la inyección, el toque, el soplar una y otra vez del Espíritu para que Él volviera a tener vida, ese cuerpo volviera a tener vida. Pablo lo explica de esta manera: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, y subrayo, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. Esta profunda afirmación vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Y continúa el pasaje. Efesios capítulo 1, leo entrecortado entre los versículos 19 y 20. Ese poder es la fuerza grandiosa, se está refiriendo al Espíritu de Dios. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Es decir, no pasó porque sí. La resurrección fue un acto de intervención divina, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios mismo, fue Dios mismo reconectando y haciendo volver a la vida las más de 30 billones o los más de 30 billones de células que el cuerpo humano podía o puede tener. Y no pasó porque sí. No pasó como un hecho fortuito. Si intentáramos describir, o los especialistas intentaran describir todo lo que a ese cuerpo muerto le ocurrió para volver a la vida, llevaría horas y horas de explicación. Y podrían quizá explicarlo desde lo natural, podrían decir, bueno, lo que ocurrió fue esto, lo que ocurrió fue aquello, pero nadie podría explicar, o al menos tener alguna lógica al pensar que ese cuerpo volvió a la vida por intervención divina. La mano sobrenatural se apoyó. El aliento creador volvió a soplar sobre ese rostro y la compleja mecánica de la respiración volvió a ocurrir. Estaba todo en marcha otra vez. Todo estaba en marcha otra vez. Cuando aquella mañana las mujeres llegaron, ya había ocurrido. Y el cuerpo humano y divino, muerto, había recibido esa intervención del poder más grande para reconectar cada milímetro cuadrado de su sistema y así volverlo a la vida. Ese cuerpo volvió a la vida y fue tan real como lo fue su muerte. Muchos intentan decir que la muerte no fue real. La muerte fue tan real como su resurrección, y lo hemos aprendido y escuchado en estos días. Tan probable y comprobada esta realidad como la de verlo padecer en la cruz. Y que esos pulmones volvieran a llenarse de aire, que el corazón volviera a bombear sangre, que el cerebro volviera a tener los datos necesarios para ejercitarse y mover el resto del cuerpo, que los músculos y tendones recuperaran su vigor, que los oídos volvieran a escuchar y que todo volviera a funcionar, dejando esa tumba vacía, como acabamos de leer, tuvo un claro y preciso objetivo: la humanidad, el ser humano, el hombre y la mujer, vos y yo. Que todo eso haya ocurrido tuvo un claro, preciso y definido objetivo: vos y yo. En aquel momento mi nombre estaba en el corazón del Señor al resucitar. No tengo la más mínima duda que estaba pensando en mí, individualmente en mí. No sé cómo lo hizo, no sé cómo lo hace, o sí sé, es sobrenatural y con eso me alcanza para creerlo, pero estaba pensando en mí. Y estos cientos de procesos volvieron a tener o a cobrar sentido en un cuerpo humano, y lo hicieron por pura e indiscutible intervención de un poder sobrenatural, para que vos y yo tengamos hoy una Pascua. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Acá se explica esto que estoy diciendo. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa.
por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Describe lo que la humanidad vivía. Y ahí viene, cuando aparece un pero en la Biblia, pónganse de pie y aplaudan, porque este pero cambia el sentido, lo cambia. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. No te la creas, está diciendo ahí el apóstol Pablo. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Pablo explica el sentido de la resurrección de Cristo, que es reconectar, reunir, religar al hombre con Dios, al ser humano, al hombre y a la mujer. Sabemos que Dios, 2 Corintios capítulo 4, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto a ustedes. Pablo explica que la resurrección tuvo un claro objetivo y es reunir, religar, reconectar al ser humano con su Creador. Aquella cosa que había pasado en Génesis, aquella cosa que día tras día hemos elegido abandonar, Él no soportó quedarse sin su creación. Entonces, ideó un plan desde allá a la historia para poder reunir y religar. Así que la muerte había sido un hecho, pero la vida o la vuelta a la vida también lo era. La vida ya era una realidad. La vuelta a la vida estaba lista y junto a ella el objetivo de reconectar al ser humano con el Padre también estaba cumplido. Ahora, sí es importante repetir una y otra vez que ese cuerpo había sido maltratado físicamente, muy maltratado físicamente. Quizá no fue fácil poner la maquinaria a andar otra vez. Digo, no fue fácil como si lo podría hacer un ser humano. Habrá sido fácil para él porque todo lo puede, pero me imagino que lo herido, lo golpeado, lo lastimado habrá sido una cuestión difícil, pero los daños no habían sido solo físicos. El paquete de emociones de ese cuerpo, el de Jesús, ese conjunto que se compone de sentimientos, sensaciones, pensamientos, habían sufrido golpes aún más fuertes que los del látigo. El alma de ese cuerpo estaba cargada como ninguna otra en la humanidad lo había estado, ni lo estaría. No era sencillo volver a la vida ese conjunto tan vapuleado. Hoy en día, los estudiosos, los médicos, saben la implicancia o la conexión que hay entre nuestras cuestiones emocionales y nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Hoy sabemos mucho más de lo que se sabía hace 2000 años. Hoy sabemos que nuestras emociones, aquello que no se ve, aquello que no podemos observar a simple vista cuando nos encontramos los unos con los otros, tiene mucha implicancia en lo que sí podemos ver nuestro físico. Hoy en día sabemos cómo las emociones o esas cosas nos afectan o nos enferman. Así que si hoy evaluáramos aquel cuerpo muerto y colgado en la cruz a la luz de todo lo que significó cargar con el pecado de la humanidad, veríamos que ese cuerpo físico no estaba solamente lastimado por las puntas del látigo, por los horrorosos golpes o la lanza, sino por más cosas. Ese cuerpo cargó con el pecado de toda la humanidad. Ese fue el verdadero y más profundo dolor. Pedro, citando profecías antiguas que se cumplieron, dice: Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. De repente, el Señor Jesús, colgando en esa cruz, sintió y vivió en sus emociones las peores bajezas del ser humano.
tuvo que cargar y soportar los pecados más oscuros que le dimos, que le transferimos, que Él mismo tomó para salvarnos. Sintió en carne propia lo que vos y yo sentimos. Cargar el pecado de la humanidad no forma de ninguna manera una idea poética o linda o romántica de esta Semana Santa. Uno dice, bueno, el Señor cargó con todos los pecados de la humanidad. No es una poesía, no es un acto lírico mencionar esto. Realmente el Señor Jesús cargó con la más horrible de las sensaciones. De repente cargó las consecuencias en su cuerpo, en sus emociones, en sí mismo, las consecuencias de la mentira, las consecuencias de la falta de humildad, las consecuencias de la soberbia, de la avaricia, del odio, de la envidia, de los asesinatos, de las guerras, de la corrupción y de tantas y tantas otras cosas más. Todo eso cargaba sobre Él, todo eso cargaba sobre su cuerpo lastimado, herido, y en ese momento cargó con el pecado. A eso se refería el Señor cuando gemía en Getsemaní y decía, bueno, si es necesario lo hago, pero si puede ser, pase de mí esta copa. Él no le tenía miedo a las puntas del látigo, al hierro que tenían los látigos, ni mucho menos le tenía miedo a las espinas que se clavarían en su cuerpo. El Señor sabía que lo que venía era terriblemente grave porque Él tenía que cargar con el pecado de la humanidad, y no solo cargar con el pecado de la humanidad, sino que no encontrar al mirar la vista o los ojos del Padre, porque en ese momento el Padre, en sus propias palabras, miró para otro lado. Cargar con el pecado y no encontrar esa mirada quizás fue la cosa más tremenda, más desgarradora que uno pueda encontrar. Estremece en sus palabras en Mateo 27, 46. ¿Por qué me has abandonado? El Señor Jesús, Él mismo mirando al cielo y diciendo, ¿por qué me has abandonado? Cargando con todo lo que el pecado significa y sintiéndose desamparado, abandonado por el Padre. Y eso no terminó ahí, porque le siguió una lucha a capa y espada contra la muerte, contra las tinieblas. La mesa estaba servida para el enemigo. Era su hora. En propias palabras de Jesús, cuando lo van a arrestar, pregunta, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve ahí todos los días. Pero les dice, no a ellos, sino a las tinieblas, a la oscuridad, a las huestes de muerte, a Satanás mismo. Es el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Se abría un espacio propicio para que las tinieblas atacaran, fueran contra Jesús. Y yo me imagino que parecía un blanco fácil, porque si a uno de nosotros con 10 o 15 pecados en su vida se lo ponen 2 panes el enemigo y le gana, imagínense con alguien que carga con el pecado de toda la humanidad. Habrá dicho, bueno, esto es una tarea fácil, hoy salimos campeones, hoy es un trámite esto. Pero no fue así. Y aquella lucha de la que sabemos muy poco, tuvo el final más hermoso, porque cargando todo el pecado pudo vencer a la muerte, pudo vencer al enemigo en su terreno, con todo en su contra consiguió vencer y recibir el toque poderoso para que su cuerpo volviera a tener todo lo necesario para la vida. A Jesús nunca se le fueron las cosas de las manos. Esto es un dato maravilloso que hay que recordar una y otra vez. Nada le vino por arrebato, nada lo desestabilizó. El Señor ofreció su vida, el Señor puso su vida para nosotros. Él venció la muerte y volvió a la vida porque Él tiene el poder para vencerla. Pablo se lo explica así a Timoteo, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Y Pedro lo explica de esta forma en uno de sus primeros grandes discursos. Está hablando de Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible
que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. La resurrección era una realidad, y todo por vos y por mí. Porque sin este acto, nuestro destino era una separación eterna de Dios. Porque sin este acto, era y es vivir una vida de dolor y ausencia de todo lo que Dios puede darnos. El pecado y la muerte, adueñados del ser humano, tuvieron su sentencia final. Y todo por vos, y todo para vos, y todo por mí, y todo para mí. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Así que la muerte fue un hecho real. Insisto, hay quienes osan discutirla, por eso lo afirmo una y otra vez. La muerte fue un hecho real. No hubo tal cosa como un desmayo, una somnolencia, un bajón de presión por los golpes que había recibido. La muerte fue un hecho real y tiene sentido que haya sido real, si no, no tendría tanto sentido la teología. La muerte fue un hecho real, pero la resurrección también lo fue. Y hay un montón de testimonios que afirman esto. En la página de la iglesia hay mensajes con los fundamentos que avalan bíblicamente y por fuera del relato bíblico la veracidad de la resurrección. Fue un hecho la resurrección con miles, cientos, millones de detalles, algunos físicos, médicos, químicos, de proceso en el cuerpo del Señor Jesús que le dio sentido a todos. Acompáñenme acá atrás, quizá a leer el pasaje trascendental o más importante en la teología de la resurrección. El apóstol Pablo hablando o conversando con los corintios, pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pablo dice, parafraseándolo y con mis palabras, sin la resurrección no hay nada. Sin la resurrección no hay nada. Sin la resurrección no hay posibilidad de vida eterna. Sin la resurrección no hay vida abundante. Sin la resurrección la vida cristiana es vacía y sin sentido. Sin la resurrección la iglesia es tan solo un grupo de personas siguiendo filosofías y no a una persona viva que puede seguir cambiando historias humanas. Sin la resurrección la cruz es un absurdo horror. Sin la resurrección la cruz es victoria de Satanás. Sin la resurrección la cruz es victoria de la muerte. Sin la resurrección la cruz es un plan fallido, inconcluso, sin terminar. Sin la resurrección, la cruz es el fracaso de Dios Padre para recuperar a su creación. Sin la resurrección no nos queda nada. La resurrección fue para vos y para mí. Y la resurrección nos dice, y con esto termino, quiero invitarte, Willy, a pasar.
En primer lugar, la resurrección nos dice que es el fin de la condena. Es el fin del pasado que te duele. Es el fin de aquellas cosas que te acusan. Lo dice Colosenses capítulo 2. La resurrección hoy sigue gritando que es el fin de la irreversibilidad. Dios, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, revirtió el poder de la muerte. Ni la muerte misma es el fin. Ya no hay más temor. Ya no hay más temor. En tercer lugar, la cruz y la resurrección siguen gritando que volveremos a vivir y que tenemos una herencia. Primera Pedro capítulo 1, el pasaje que leímos. Volveremos a vivir y tenemos una herencia. La resurrección nos grita que podemos empezar de nuevo, porque nacimos de nuevo. Podemos empezar de nuevo, hay nuevas oportunidades. La resurrección nos dice que hay perdón. La resurrección te dice que sos perdonado y que sos perdonada. La resurrección te dice que sos justificado y justificada. La resurrección te dice que estás en paz con Dios. Romanos capítulo 4. Estás en paz con Dios. La resurrección te dice que el pesar tiene alivio y que ahora hay libertad. Hebreos capítulo 2. Mucha tarea para el hogar. El pesar tiene alivio y ahora hay libertad. También nos dice que la desilusión que hoy tenés o sentís tiene una esperanza firme y concreta y precisa. Isaías profetizó en el capítulo 53 que el dolor iba a tener consuelo. Y vaya, sí se hizo realidad. Colosenses capítulo 3 dice que la vida tiene un propósito lleno de buenas obras, alejadas del dolor del pecado. Eso también es consecuencia de la resurrección. La resurrección grita que la soledad se termina. Permitime leer el único pasaje de esta lista porque me emocioné ayer cuando lo leí. Juan 14, 18, palabras del Señor Jesús. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero sí ustedes me verán. Dado que yo vivo, también ustedes vivirán. Y cuando yo vuelva a la vida, ¿cómo se llama eso? Resurrección. Ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí, yo en ustedes. Se acabó la soledad. No hay más huérfanos. No los voy a abandonar porque resucitó. Porque la tumba está vacía. No hay abandono para vos y para mí. La resurrección grita que vamos a poder disfrutar de su poder. Efesios capítulo 1, Filipenses capítulo 3. Y podría seguir un rato más, pero mi lista es autoritariamente finita. Porque si hiciera levantar la mano, seguiríamos hasta la tarde y hasta la noche. Y seguiríamos hablando de los beneficios de la resurrección. Citando al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, los evangelios romanos. Bueno, al apóstol Pablo. Y a otros. La resurrección no es un momento donde uno festeja y todo lo que hemos vivido, escuchado en las últimas semanas, el recorrido del Señor, su sufrimiento, su dolor, lo que pasamos por alto y decimos, bueno, las mujeres fueron y no encontraron nada. Esa acción sobrenatural tuvo un solo y claro objetivo: vos y yo. Lo escuchamos el domingo pasado cuando hablamos de la última semana, más un día más. Pero hoy volvemos a reconocer
Y permitime decirte que si estás en este lugar, todo esto es para vos. Fue para mí hace muchos años entenderlo, vivirlo, aceptarlo. Porque suena muy lindo, muy tierno, muy encantador y muy emotivo decir estas cosas, pero déjame decirte que tenés que dar un paso vos, tenés que abrir tu corazón, tenés que decirle que sí a todas estas cosas. Si no decís que sí, no tiene ningún sentido toda esta historia. El único sentido lo tiene cuando vos le abrís tu corazón al Señor, cuando vos le decís: Jesús, todo esto que acabo de escuchar, si lo estás escuchando ahora o lo vas a escuchar en la semana del otro lado, todo esto tiene sentido si te abro mi corazón, si acepto que en esa resurrección pagaste el precio de mis pecados y me regalaste vida eterna. De eso se trata la Pascua, de eso se trata el Evangelio, de eso se trata la iglesia, de eso se trata todo esto. De hablar, de compartir del Jesús más grande. Quisiéramos terminar, hemos pensado terminar celebrando y compartiendo la cena del Señor. Aquello que el Señor Jesús mismo nos pidió que hiciéramos cada vez que nos encontráramos. Dice o escribió el apóstol Pablo, hablando de la cena o enseñando acerca de la cena del Señor, de la Santa Cena, del pan de comunión. Una frase muy cortita que probablemente aparezca aquí atrás. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, esto que vamos a hacer ahora, anuncian la muerte del Señor. Primer cosa que hacemos, anunciamos la muerte del Señor. Decimos lo que ocurrió. Pero también decimos algo más, que el apóstol Pablo se encargó de dejar escrito ahí, que lo cantamos una y otra vez esta mañana. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Y saben qué? Perdón si suena fea la frase, la voy a decir igual. Los muertos no vuelven, pero quienes están vivos vuelven. Él va a volver porque está vivo. Él no está muerto. Él no se quedó encerrado en una tumba. Él va a volver, así lo declara Pablo, así lo cantamos durante toda la mañana y así lo estamos esperando, porque Él está vivo, porque la muerte no lo pudo contener, lo acabamos de fundamentar a través de la Biblia. La Biblia nos enseña que la muerte no lo pudo retener. Proclamamos, anunciamos la muerte del Señor, como dice Pablo, pero anunciamos, anhelamos, esperamos la vuelta, la venida de un Cristo vivo, poderoso, resucitado, dispuesto, capaz y suficiente, como escuchamos el jueves, suficiente para rescatar a la humanidad toda. ¿Cuál? Aquella que se incline y diga: Jesús, te necesito. Jesús, necesito ser perdonado por vos. Jesús, necesito que laves mis pecados. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie como un acto de esos cuando uno dice: qué bien que salieron las cosas, vamos a aplaudir de pie. Bueno, cuando, no sé si a ustedes les pasa, porque uno va a la cancha y el equipo ataca, uno se pone de pie yo soy más de quedarme sentadito y me empiezo a poner nervioso y me dan ganas de sentarlo y déjame ver la jugada. Pero naturalmente sale ponerse de pie cuando hay clima de festejo, cuando hay alegría, cuando algo salió bien. Y esto salió tan bien le salió el plan al Señor. No hubo fallas. Y cuando un día vuelva y cumpla su promesa, disfrutaremos por la eternidad de todo lo que ya preparó para nosotros. Señor, estás vivo y resucitaste. No nos juntamos a cantarle una historia, no nos juntamos a cantarle una filosofía.
No nos juntamos a cantarle a una tradición, a una fábula. Nos juntamos a recordar, a celebrar, a festejar que estás vivo y que viviste por y para nosotros, Señor. No lo merecemos, no lo merecíamos, no lo mereceremos. Pero no nos queda otra que deponer nuestro orgullo, que tirarlo al piso y postrarnos a tus pies y decirte gracias. Gracias, Señor del cielo, gracias. Levantamos nuestra voz y te decimos gracias, Jesús. Gracias por estar vivo. Gracias, Padre, por haber enviado el Espíritu Santo, ese poder que lo volvió a la vida, que reconectó cada milímetro cuadrado de su cuerpo físico porque tenía que volver su cuerpo físico. Es una historia larga explicar por qué todo eso, pero era importante y lo hiciste. Gracias, Jesús. Nos acordamos de vos proclamando o anunciando tu muerte a través del pan como nos pediste. Y también del vino. Podemos tomar el pan. Y también a través del vino, Señor, porque anunciamos tu muerte hasta que vuelvas. Y creemos que un día vas a volver. No sabemos cuándo. No estamos preocupados por el cuándo, en calcularlo. Mientras tanto te disfrutamos. Mientras tanto vivimos la vida abundante. Mientras tanto hacemos lo que nos pediste que hiciéramos. Pero te esperamos, Señor. Sabe que te esperamos. Sabe que tenemos ganas de verte. Tenemos ganas de verte poderoso, reinando. Gracias. Celebramos la resurrección de Cristo. Quedarte parado y siempre lo digo, soy un privilegiado. Conozco a muchos de ustedes y tengo el privilegio de saber que son todos resucitados en Cristo. Estábamos muertos en nuestros pecados y el Señor nos resucitó. Y algunos puedo decir que casi literalmente el Señor los resucitó. Así que cantá con nosotros, a ver. La muerte venciste, el velo partiste, tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste, majestad. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es,
Y a veces si te animas a dar testimonio, vamos al puente de la primera canción, la que dice, de mi pecado me rescataste. Dale.